Despierta y transforma tu vida. Descubre el milagro divino que cumplirá el plan de Dios en tu alma. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, los corazones de los israelitas estaban guiados por la obediencia a Yahvé, mientras sus ojos contemplaban la desafiante ciudad de Jericó. Con sus imponentes muros, erizados de temor, la ciudad se alzaba como un bastión de opresión. Josué, el valiente líder, alzó la vista hacia los cielos, aferrándose a la promesa divinal. Te he dado en tu mano a Jericó y a su rey. Sin embargo, los murmurantes ecos de duda llenaban el aire, mientras la comunidad se preguntaba, ¿cómo venceremos este obstáculo? Durante días, el pueblo anhelaba la tierra prometida que sus antepasados habían heredado, pero la opresión de los muros parecía usurpar su esperanza. Hombres y mujeres, decididos a seguir las instrucciones de su líder, marchaban con él, soportando las burlas y risas de los jericoítas que tras los muros se sentían seguros. Pero el aguijón del miedo se había colado en sus corazones. En medio de este tumulto, un firme recordatorio resonó en sus almas. Les había sido ordenado que durante 6 días marcharan alrededor de la ciudad en silencio. El primer día, los israelitas, ataviados en sus vestiduras desgastadas, rodearon los muros, susurros de fe y temor entrelazados como sombras danzantes al ocaso. Ya en el segundo día, algunos se preguntaban si realmente era posible un milagro, mientras sus pies golpeaban el suelo en un ritmo constante. Aún así, cada paso los acercaba un poco más al cumplimiento de la promesa. Consciente de la incredulidad que comenzaba a asentarse, Josué se mantuvo firme. «No temáis», les dijo, «porque el Señor nuestro Dios está con nosotros». Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El séptimo día amaneció, como un telón de fondo resplandeciente en la historia. Cuando el sol levantó su rostro, los israelitas, listos para cumplir la instrucción divina, comenzaron a marchar alrededor de Jericó una vez más. Esta vez, al final de su recorrido, las trompetas sonaron como gritos de victoria. Con un clamor de alabanza que resonaba, el eco atravesó el aire como un rayo divino. Entonces, los muros comenzaron a tambalearse, un fenómeno que desafiaba toda lógica humana. El temor que antes dominaba fue reemplazado por un asombro indescriptible al ver la obra sobrenatural de Dios. Los muros de Jericó se desplomaron, y con ellos la opresión que había mantenido cautivos a los elegidos. Ahora, frente a las ruinas, un nuevo desafío se presentaba. El pueblo de Dios, en la cúspide de su victoria, era llamado a un despertar espiritual. ¿Estarían listos para dejar atrás sus antiguos temores y abrazar la transformación que Él exigía? En este fresco amanecer, el eco del miedo aún resonaba en sus corazones, pero también surgían vislumbres de esperanza. El camino hacia la tierra prometida no solo era una cuestión de conquista, sino también de un profundo viaje hacia la transformación del alma. La voz de Dios susurraba en medio del silencio, invitando a su pueblo a despertar y experimentar un milagro que cambiaría no solo sus circunstancias, sino el curso de sus vidas por siempre. El eco del colapso de los muros de Jericó todavía reverberaba en los corazones de Israel. Sin embargo, a medida que la tierra prometida se desplegaba ante ellos, la realidad de la victoria traía consigo preguntas inquietantes. Con cada paso hacia adelante, los israelitas comenzaron a sentir la presión del cambio. Josué, con su mirada firme, convocó al pueblo en la llanura de lo que había sido la ciudad asediada. Era el momento de revisar su compromiso.
Escuchen, exclamó Josué, su voz resonando con la autoridad que le otorgó el Señor. No solo hemos conquistado la ciudad, hoy el Señor nos llama a consagrar este lugar. Debemos recordar que esta victoria no es solo un triunfo terrestre, sino un símbolo de nuestro compromiso con Dios. Los hombres y mujeres, aún llenos de asombro, se miraban entre sí, sintiendo el peso de las palabras de su líder. Se les había ordenado que de cada cosa lo consagrado que quedara de la ciudad lo ofrecieran a Yahvé y no se atrevieran a tomar nada para sí mismos. Pero en la profundidad de algunos corazones, la tentación acechaba como una sombra. Al día siguiente, el pueblo de Israel se preparó para la conquista de la siguiente ciudad, Ai. Confiados tras el milagro de Jericó, se dispusieron a marchar con risas y cánticos, una lección de fe aún vibrante en sus almas. Pero en las brumas de la emoción, un hombre llamado Acán había cedido a la tentación. En su codicia, escondió entre sus pertenencias un manto hermoso y oro que había encontrado. Fue entonces que al enfrentarse a Ai, una realidad inesperada se dibujó frente a ellos. Los 200 hombres que salieron a combatir fueron rechazados y la victoria se tornó en desánimo. La confusión y el temor emergieron. Murmullos de desconfianza comenzaron a deslizarse entre la multitud. ¿Por qué el Señor ha entregado a los israelitas a la mano de Ai?, preguntaban. Josué, angustiado, alzó las manos al cielo, clamando al Dios de sus padres. ¿Por qué? Su desespero resonó. Entonces la voz de Dios rompió el silencio. Israel ha pecado, dijo, revelando que no podían avanzar sin purificación. La consagración tenía un costo, la incredulidad podía abrir puertas a la derrota. De regreso en el campamento, Josué llevó a cabo un proceso de purificación en el pueblo, descubriendo finalmente que Acán había traído maldición a la congregación. Aquello que debía ser un triunfo ahora se convertía en un recordatorio solemne de que la fidelidad a Dios es lo que lo sostiene. Acán fue juzgado por su desobediencia y la santidad del pueblo fue restaurada. Como resultado, los israelitas se reincorporaron con fervor renovado. El temor fue reemplazado por una determinación fervorosa. Sin embargo, en lo profundo de su viaje a través de la tierra prometida, el eco de una lección vital resonaba. Su libertad no dependía solo de la fuerza de su brazo, sino de su corazón consagrado al Señor. Así, mientras emprendían su viaje hacia la próxima conquista, la pregunta permanecía en el aire. El pueblo entendería que cada victoria y derrota era un paso en su transformación hacia el pueblo de Dios. La voz de Yahvé susurraba en sus almas, trayendo la esperanza de un milagro mayor que la posesión de la tierra. La verdadera conquista se hallaba en el compañerismo con su Creador, un viaje de fe más allá de las tierras y trofeos. Acérquense a mí, y yo me acercaré a ustedes, resonó en el silencio, preparándolos para lo que vendría, llevando consigo un misterio divino, lo que su fidelidad podría traer no solo para ellos, sino para las naciones por venir. Los israelitas, fortalecidos por la purificación del pueblo y la restauración de su unidad, se preparaban para tomar ahí una vez más. El sol se alzaba en el horizonte, proyectando una luz dorada que bañaba la tierra prometida. El eco de los pasos resonaba, y cada corazón latía con un ritmo de anticipación. Josué, guiado por la instrucción divina, reunió a los guerreros de Israel. «Hoy el Señor nos entregará esta ciudad», proclamó, su voz firme como un ancla. Mientras subían la colina que conducía ahí, el pueblo sentía el peso de la responsabilidad. Cada hombre sabía que su acción podría reflejar la fidelidad a Dios o, por el contrario, abrir puertas a la desobediencia. En su interior clamaban por la guía divina, recordando las palabras del Todopoderoso que habían resonado como un eco de advertencia en sus corazones. «Pueblo de Israel», gritó Josué mientras miraba a su alrededor, «hoy es un día de consagración. Debemos seguir la voz de Yahvé y acatar sus instrucciones. La victoria será nuestra si solo confiamos en Él». Los guerreros asintieron, sintiendo un renovado fervor ante la promesa del Señor. Sin embargo, en una esquina, una sombra se cernía sobre Acán, su corazón agitado por la culpa y el miedo. Su codicia lo perseguía, pero él no podía pasar más tiempo en el remordimiento. Josué procedió a trazar una estrategia. En lugar de un ataque frontal, embosquemos a la ciudad. 2 grupos serán enviados,
uno para aparentar un ataque frontal, mientras que otro se posicionará detrás de la ciudad. Los guerreros se prepararon, y al caer la noche, el Israel bíblico tomó su lugar. Cuando el sol se alzó, el primer grupo comenzó su avance. Los hombres de Ai, al verlos, salieron a perseguirlos, pero la furia de la batalla se tornó en confusión cuando vieron que los israelitas estaban huyendo. En ese momento, el grupo escondido levantó sus espadas y comenzó a entrar en la ciudad devastada, cumpliendo el plan de Josué. «¡Cáptenlos, prisioneros de Ai!», gritó un líder israelita, con los corazones de los hombres latiendo como un tambor de guerra. Se encontraron con la ciudad sin protección, y la victoria parecía inminente. Pero de súbito, la voz de Josué resonó con un tono de alerta. «Recuerden, la consagración no solo se basa en la victoria, sino en la obediencia constante al Señor». En sus ojos ardía un destello de preocupación por el futuro. Mientras que Ai caía ante ellos, la gloria de Dios se manifestaba. Sin embargo, el eco de la sombra de Acán seguía presente. Con un espíritu incapaz de dejar la codicia atrás, decidió escabullirse entre los escombros, en busca de la riqueza que había codiciado. No obstante, el pueblo fue testigo de un gran desalojo, e incluso el suelo parecía temblar ante la ira de Yahvé. La victoria fue segura, y el pueblo de Israel celebró con júbilo. Pero la calma que seguía la victoria había sido interrumpida por una revelación. «Esta victoria no solo es nuestro triunfo», reconoció uno de los ancianos, mirando a Josué. «Es un recordatorio de que debemos perseverar en la fidelidad hacia el pacto hecho con Dios». Josué, con rostro grave, concluyó: «Mas no olvidemos que el costo de nuestra desobediencia puede manifestarse en formas que no imaginamos». En el fondo del campamento, el dolor de Acán se transformó en un lamento interno, sintiéndose atrapado en la red del destino que había tejido con sus propias manos. Así, mientras el pueblo celebraba su triunfo, una inquietante verdad comenzaba a levantarse. La victoria no solo dependía de la estrategia y la fuerza, sino de un corazón que persiste en la dedicación a Dios. Yahvé ya había hablado a través del silencio, llevando consigo la advertencia de que, en su soberanía, el camino hacia la verdadera conquista y transformación iba más allá de la tierra prometida. «¿Por qué no buscan a aquel que conquistó la muerte y el pecado?», resonó en los corazones de los hombres. «¿Por qué no conocen el propósito que se extiende más allá de las tierras que pisan, un plan en el que mi gloria será revelada?» La incertidumbre flotaba en el aire, y la promesa de un milagro mayor danzaba en sus mentes, dejando abierta la posibilidad de que lo que vendría sería aún más grande de lo que habían imaginado. Mientras el pueblo de Israel celebraba la victoria sobre Ai, una atmósfera de incertidumbre impregnaba el campamento. Las risas y los cánticos de alabanza resonaban, pero en el corazón de cada hombre la preocupación alcanzaba un nuevo nivel. Josué, guiado por el Espíritu del Altísimo, se retiró a solas para buscar la dirección de Dios. Clamó a Yahvé: «¿Por qué hemos prevalecido en esta batalla, pero aún siento el peso de tu ira entre nosotros?» En aquel instante tenso, la voz del Señor le habló: «Josué, hay en medio de tu pueblo un anatema, un ladrón entre aquellos que han prometido fidelidad. Acán ha traído deshonra y maldición a Israel». El corazón de Josué palpitaba. Sabía que la restauración de la comunidad era dependiente de la pureza y la obediencia ante el pacto divino. De regreso al campamento, la expresión de Josué era grave. «Escuchen, oh Israel, el Señor ha hablado. Existe en nuestra comunidad un pecado que clama al cielo». Al pronunciar estas palabras, el pueblo se volvió silencioso. La risa dio paso al temor y la inquietud. ¿Acaso alguien había desobedecido el mandato de no tomar nada del botín de la ciudad conquistada? «Convocaré a las tribus», anunció Josué, y bajo la luz del sol, la asamblea fue convocada. Cada clan se presentó ante él, y el aire era pesado por la ansiedad. La mirada de Josué miró a cada uno en busca de la verdad. El Señor le instruyó que por sorteo revelaría al culpable.
Cuando la tribu de Judá fue señalada, una sombra de inquietud se deslizó entre ellos. Al mencionar la familia de Sera, el corazón de Acán se detuvo por un momento. La mirada de su líder se posó sobre él, repleto de incertidumbre y miedo, pero él permaneció en silencio, atrapado en su propia red de codicia. Josué, sintiendo la gravedad del momento, avanzó y preguntó: ¿Qué has hecho? Acán, sintiendo el peso de su culpa, no pudo más que confesar: he pecado contra el Señor, Dios de Israel. He tomado del anatema, vi un manto babilonio, 200 siclos de plata y un lingote de oro, los escondí bajo tierra en mi tienda. La atmósfera se tornó sombría. Israel, exclamó Josué, la desobediencia ha abierto la puerta a la maldición. El pueblo sufre por la culpa de un solo hombre. Acán, por lo que has hecho, serás separado del pueblo y enfrentarás la justicia del Altísimo. La colectividad tembló ante el juicio proclamado. Acán fue tragado por el peso de la culpa, y los líderes lo llevaron con su familia y su posesión. Josué levantó sus manos al cielo y con voz potente clamó: Señor, purifica tu pueblo, y que tu juicio sirva como advertencia a todos nosotros de que la obediencia trae vida, mientras que la desobediencia trae muerte. Los israelitas observaron mientras la ira del Señor se ejecutaba en un claro recordatorio de la importancia de ser un pueblo apartados para su propósito. La revelación se cernía sobre ellos, y el eco de la gloria de Dios recordó que la conquista de la tierra prometida estaba íntimamente ligada a su fidelidad. Pero en lo profundo de sus corazones comenzó a crecer una esperanza, pues sabían que detrás de cada juicio divino había la oportunidad de renovación y transformación. La voz de Yahvé resonaba: Yo quiero hacer de ustedes un pueblo de luz entre las naciones. Una brisa suave hizo estremecer los montes que rodeaban, y en ese susurro se escuchó la promesa de un futuro en el cual, a través de la obediencia, se cumpliría un plan que iba mucho más allá de su propia interpretación. El pueblo de Israel quedó en un tenso silencio, sabiendo que Dios estaba trazando un camino hacia la redención, mientras en lo oscuro el futuro aguardaba un milagro, un despertar que transformaría no solo a su generación, sino a todas las generaciones venideras. Así se preguntaron entre sí: ¿qué milagro mayor nos preparará el Señor? ¿Estamos listos para recibir una obra divina que trascenderá nuestras expectativas? Y en aquel día de juicio y reflexión, el pueblo de Israel se reunió en torno a Josué, que con rostro grave y voz firme se dirigió a ellos. Escuchen, hermanos, la purificación del campamento es solo el principio de lo que el Señor desea hacer en medio de nosotros. No olvidemos su promesa, pues en nuestra victoria Él nos ha llamado a ser luz y sal entre las naciones. Las palabras de Josué resonaban en los corazones de cada uno. Sin embargo, la sombra de la culpa aún pesaba sobre ellos. Mientras consideraban sus propios caminos, sintieron un llamado a la humillación y a la búsqueda del perdón divino. Con corazones arrepentidos se postraron ante el Altísimo, clamando por su gracia. «Levántense», les dijo Josué. «El Señor no solo quiere purificarnos, sino también prepararnos para la próxima batalla que está por venir. La tierra prometida está delante de nosotros, y aun cuando el camino es difícil, cada paso debe ser dado en obediencia y fe». Así, el pueblo se unió en oración y alzaron sus voces hacia el cielo. En ese momento de unidad, la presencia de Yahvé descendió como una nube que cubría el tabernáculo. Una calma sobrecogedora llenó el ambiente, y la preocupación comenzó a disiparse. No obstante, la paz no estaba exenta de un reto. «Pronto enviaremos exploradores una vez más a la tierra de los gigantes», declaró Josué. «Las murallas de Jericó se alzan ante nosotros y serán confrontadas por nuestra fe, no por nuestra fuerza». Sin embargo, muchos en el pueblo no podían evitar recordar su fracaso anterior y temían la posibilidad de nuevas derrotas. Entonces, Dios habló a Josué en un susurro profundo. «Es cierto que enfrentarás grandes fortificaciones y enemigos poderosos, pero recuerda que la victoria no se basa en la magnitud de la adversidad, sino en la fidelidad de aquel que te llama. Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque contigo estoy».
Un nuevo ardor se encendió en el corazón de Josué. En su semblante resplandecía una fe renovada. Israel, el Señor ha prometido que la tierra es nuestra, y debemos avanzar con la certeza de que Él va delante de nosotros. Majestuosamente nos abrirá el camino. Preparémonos y purifiquemos nuestros corazones, porque grandes son las cosas que el Señor hará entre nosotros. Las voces de los israelitas se elevaron en un clamor de alabanza, llenos de expectativa y determinación. En sus corazones, una llama de esperanza se encendió, recordando las palabras de Moisés. El Señor peleará por ustedes, y ustedes solo estarán tranquilos. Éxodo 14:14. Sin embargo, en lo oculto, había un eco amenazante, un desafío en el aire. Los cananeos, al ver el alboroto del pueblo israelita, comenzaron a murmurar y a consolidar sus filas, preparándose para la inminente batalla. En un rincón, los príncipes de Jericó discutían con ansiedad sobre su estrategia de defensa, sintiendo la presión del pánico que comenzaba a infiltrarse entre ellos. Mientras tanto, en el campamento, Josué se retiró una vez más, buscando el rostro de Dios en silencio. «¿Qué haremos, Señor?», preguntó bajo la sombra de un gran roble. La respuesta fue instantánea, pero el contenido aún se mantuvo velado, como un secreto al que no había llegado la revelación plena. Así, la determinación de un pueblo expectante se enfrentaba a la sombra del desafío. Los corazones latían en un único compás, resonando con la certeza de que un nuevo milagro estaba a punto de suceder. Pero, ¿qué plan divino se movía en los cielos? Con ello, comenzaron a presentarse nuevas preguntas que dejaban un nudo en el estómago, creando una intensa espera en medio de la alabanza. ¿Cómo nos guiarás, Señor? ¿Qué señales nos mostrarás antes de que marchemos? La atmósfera estaba cargada de expectativa y temor, mientras todos miraban hacia el horizonte. Un cambio se avecinaba, y el pueblo estaba en la cúspide de un momento clave que marcaría la historia. La promesa de Dios aún aguardaba su cumplimiento, en donde se revelaría el milagro que transformaría sus vidas y los llevaría a un destino glorioso. Un misterio aguardaba ser revelado, y todo dependía de la obediencia que emitiera de sus corazones. ¿Estamos listos para ver la obra del Señor en nuestras vidas, o seremos los testigos de un llamado fallido en el umbral de la victoria? ¿Qué más preparará nuestro Dios para aquellos que confían en Él? Y sucedió que al amanecer del tercer día, el pueblo se reunió nuevamente. Sus corazones palpitaban al unísono. La nube de la gloria del Señor seguía oculta tras el tabernáculo, como si aguardara para revelarse en el momento apropiado. Josué, liderando a su pueblo, elevó su voz con el fervor de quien ha escuchado la clara instrucción del Altísimo. Escuchen, Israel, hoy es el día que el Señor ha hecho para nosotros. No solo combatiremos, sino que seremos testigos de su poder, pues Él ha ordenado que marchemos en contra de las murallas de Jericó. Al son de trompetas y con la fe como nuestra espada, Él derribará lo que se oponga a su proeza. Mientras estas palabras resonaban, una fuerte sensación de reverencia llenaba el aire. Cada israelita sentía el peso de la historia que se estaba escribiendo. Todos recordaban cómo habían vagado en la desobediencia y el miedo, pero ahora, en medio de su unidad y devoción, había un anhelo de ser parte de algo mayor, algo divino. Así, Josué se dirigió a los sacerdotes. Levanten el arca del pacto del Señor y avancen ante el pueblo. Ellos obedecieron, llevando consigo la presencia del Dios viviente, símbolo del pacto que había hecho con sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Mientras tanto, los príncipes de Jericó, al ver que los israelitas se preparaban, experimentaron desasosiego. Los rumores de un nuevo ataque comenzaron a correr entre ellos. Los hombres en la ciudad elevaban miradas sospechosas. Habían escuchado historias de un pueblo que había cruzado el Mar Rojo y destruido naciones poderosas. Al mismo tiempo, los exploradores que había enviado Josué regresaron con la tenebrosa noticia sobre los muros de Jericó. Eran colosales y temidos. No obstante,
La fe de Israel iba en aumento. Cada miembro sentía que el Espíritu del Señor ardía en su interior, recordándoles que lo sobrenatural estaba a punto de manifestarse. Josué, sintiendo la inquietud y la ansiedad del pueblo, tomó un momento de silencio. No teman, pues el Señor no solo es nuestro Dios, sino también nuestro guerrero. Recuerden lo que Él nos ha prometido. La batalla no es nuestra, sino de Él. Nos ha llamado a ser valientes, a creer, a avanzar. Y en esa exhortación, la voz de Josué se impregnó de poder divino. Marchen, tomen la ciudad para el Señor. El séptimo día será un día de victoria, pero primero deben ser obedientes a su mandato. Al séptimo día tocarán las trompetas y darán un gran grito, y las murallas caerán. El pueblo respondió con un clamor de alabanza. Una oleada de adoración fluía entre ellos. Una unidad inesperada se formó como un frente contra el temor. A medida que marchaban, Josué percibió la voz de Dios nuevamente. Recuérdales que mi mano no ha cambiado. Así como estuve contigo en el desierto, estaré con ustedes aquí y ahora. Los días pasaron en la rutina de la preparación, la oración y el silencio sagrado. Cada amanecer traía consigo una nueva oportunidad de fe. Pero, en la penumbra de la noche, un espía se deslizó hacia las murallas de Jericó, buscando información que pudiera cambiar el rumbo del encuentro venidero. A medida que se alejaba, un pensamiento oscuro le cruzó la mente. ¿Y si el pueblo de Israel no está preparado para la batalla? Josué, consciente de la tensión acumulada, también sintió otra presencia en su espíritu. La advertencia del Altísimo resonó en su corazón. Cuida tu camino, mi siervo. En tu obediencia hallas la clave. La noche avanzaba, y las murallas de Jericó permanecían en su imponente silencio, ignorando que pronto habrían de caer en ruinas. La atmósfera estaba saturada de un misterio inminente, mientras cada israelita y cananeo se preguntaban lo mismo. ¿Qué hará Dios en medio de nosotros? La respuesta aguardaba en el trono celestial, y su manifestación estaba más cerca de lo que imaginaban. ¿Cuál sería el desenlace de esta batalla? ¿Las murallas se derrumbarían en un estruendo de poder divino? El pueblo de Dios se preparaba, pero el destino de todos pendía de un hilo de obediencia, esperando el momento determinado por la mano de Dios para revelar su glorioso plan de redención y justicia. Y ocurrió que al caer la tarde del día cuarto, un silencio solemne se adueñó del campamento israelita. La presencia del Señor parecía palpitar en el aire, mientras cada israelita reflexionaba sobre la promesa que Dios les había hecho. Las murallas de Jericó aún permanecían imponentes, pero en los corazones de los que marchaban, la fe comenzaba a prenderse como una llama. Josué se encontraba en la entrada de su tienda, mirando al anochecer. La oscuridad se cernía sobre la tierra, y una profunda sensación de expectación llenaba su ser. ¿Recuerdas, oh Israel, el pacto de nuestros padres, la herencia prometida? Meditaba, mientras el eco de las palabras de Dios resonaba en su mente. Caminad en obediencia, y yo derribaré esos muros. Mientras tanto, en Jericó, los habitantes estaban inquietos. La fija mirada de los príncipes se sostenía en la muralla. Se sentía la presión de un destino inminente. Rahab, la mujer que había acogido a los espías, estaba atormentada por la certeza de lo que su pueblo enfrentaba. Los israelitas no son hombres comunes. Su Dios ha luchado por ellos, murmuraba para sí misma, sintiendo una gloriosa agitación en su espíritu. Al caer la noche, el espía que había regresado de la fortaleza se presentó ante Josué. Todo lo que encontré confirma lo que tu pueblo se ha propuesto, reportó con voz tensa. Las murallas son fuertes, pero su corazón es débil. Temen a lo que viene. Una chispa de esperanza iluminó el rostro de Josué. ¿Y nosotros temeremos? El Señor es nuestra fortaleza. Los días iban pasando lentamente. Cada mañana, el sonido de las trompetas resonaba como un recordatorio de la gran obra que estaba por suceder. En cada marcha, el pueblo se llenaba de fervor. Cada sacerdote alzando el arca del pacto, reconociendo la presencia divina que los guiaba. La promesa de Dios estaba en sus corazones. A medida que se acercaba el día séptimo, los murales del desasosiego comenzaron a desmoronarse en los corazones de los hombres de Jericó. La confianza en sus muros se desvanecía ante el testimonio del poder de un Dios vivo que peleaba por su pueblo. La noche del séptimo día llegó, y el pueblo de Israel se reunió para una última oración en sus campamentos. Josué, con voz asertiva, pidió al pueblo que se mantuvieran firmes en la fe.
La victoria que el Señor nos prometió está a la vuelta de la esquina. Al amanecer, seremos testigos de su gloria. Él no es un Dios que engaña y no olvidará su pacto. Prepárense, porque nuestro Dios es grande y poderoso. Mientras la primera luz del alba comenzaba a tocar la tierra, suspenso y expectativa se apoderaron de los corazones de los israelitas. Era el día de la revelación. Las trompetas de plata comenzaron a resonar como nunca antes lo habían hecho. Un grito de victoria se alzó por todo el campamento, siendo la respuesta de la fe a la promesa del cielo. Los muros temblaron y la tierra suspiró ante la orden divina. Los ojos de todos, por un breve instante, estaban fijados en los muros de Jericó. Un movimiento sutil cruzó por el aire. El viento pareció callarse y la tierra misma pareció esperar. ¿Sería ese el momento en que la gloria del Señor se manifestaría? Siguió un profundo silencio en el campamento, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. En el abismo de la expectación, la voz del Señor resonó en el corazón de Josué. Hoy se cumplirá todo lo que he prometido. La victoria es la señal de los tiempos venideros. Mi plan de salvación alcanzará a todos, desde mi pueblo hasta la mujer que ha creído. El pueblo contenía la respiración, mientras su fe intensa aguardaba la hora de la revelación. ¿Serían estos los momentos en que la gloria de Dios se manifestaría en su máxima expresión? ¿Verían caer los muros de la opresión y la incredulidad? Todos anhelaban saber qué nuevas maravillas estaban listas para desplegarse bajo el manto del cielo, donde los propósitos divinos comenzaban a cumplirse. Las murallas de Jericó estaban a punto de temblar y los corazones, tanto de israelitas como de cananeos, se preparaban para el desenlace. ¿Qué hará Dios en medio de nosotros?, resonó en sus pensamientos, pues el gran plan de redención estaba ya en marcha, a punto de desatar la verdad del glorioso propósito de su soberano Creador. El alba comenzaba a dibujar contornos en el horizonte cuando el eco de las trompetas resonó, llenando el aire con un sonido celestial que parecía provenir del mismo trono de Dios. Cada nota, cada vibrar de metal era un llamado a la expectativa, una promesa tangible de la intervención divina. Los israelitas, de pie y con el corazón palpitante, sintieron que la atmósfera les envolvía con un aire de santa inquietud. Josué, al frente del pueblo, levantó su voz sobre el tumulto sonoro del pueblo. «Pueblo de Dios, marcha, avancemos hacia los muros. Hoy el Señor ha decidido hacer un acto poderoso entre nosotros». El fervor brotó en la multitud como un torrente. Las almas estaban listas, la fe dispuesta para ver la gloria que el Señor había prometido. Con cada paso que daban alrededor de la ciudad, el eco de los pies en la tierra parecían resonar como un tambor que golpeaba en los corazones de los cananeos. En Jericó, el miedo se convirtió en un murmullo creciente. En las casas, las miradas se cruzaban con inquietud. Los sacerdotes alzaban el arca del pacto, y el pueblo se mantenía en silencio absoluto. Era momento de obediencia y reverencia. Entonces, en la cúspide del 4.º día del recorrido, Josué levantó su mano, y el sonido de las trompetas se intensificó. «Gritad, porque el Señor ha dado la ciudad». Con esta declaración, Israel estalló en un clamor, una voz unitaria que resonó en el cielo, desbordándose en un grito de fe y victoria. Los cimientos de Jericó comenzaron a temblar. Los muros, que habían sido la esperanza de una ciudad, comenzaron a ceder. Los ladrillos se desgastaban y una poderosa sacudida atravesó la tierra. Era como si toda la creación respondiera al mandato divino. Los habitantes de Jericó, al ver lo que sucedía, comenzaron a comprender que su destino se encontraba sellado por la soberanía de Dios. Rahab, quien había estado esperando este momento con el corazón encendido de temor y esperanza, miró por las rendijas de su casa. «Oh Creador del cielo y la tierra, ten piedad de mí y de mi familia», clamó en su interior,
mientras veía los muros desmoronarse bajo la presión de la gloria divina. Ella había creído en su corazón que el Dios de Israel salvaría a aquellos que confían en él. El viento soplaba con una fuerza inusual, llevando consigo ecos de alabanzas y gritos de guerra. El pueblo se abrazaba a la promesa de libertad. Cada clamor era una declaración de que el pacto de Dios se estaba cumpliendo. Los muros de Jericó, siempre altivos, comenzaron a desplomarse ante la fe desbordante de un pueblo que había caminado en obediencia. Mientras la última trompeta resonaba y los últimos ladrillos caían, un silencio sublime invadió el aire. Un estruendo de gloria se escuchó, un eco celestial que resonaba en los corazones no solo de los israelitas, sino también de todos los que atestiguaban tal despliegue del poder de Dios. Un pacto de salvación había comenzado, no solamente para Israel, sino que adentraba su amor en cada rincón y en cada alma. Hoy, en este acto, el plan de Dios se despliega con un propósito más grande, resonó en la mente de Josué. Lo que hoy hemos visto no es solo la victoria sobre Jericó, sino una precursora de la victoria en el corazón del hombre. En ese momento especial no se trataba del derribo de muros, sino de corazones, de naciones y de la realización de la redención que alcanzaría a todos. El pueblo, regocijado y asombrado, sintió en su pecho que algo más grande que ellos estaba en marcha. Las manos levantadas hacia el cielo clamaban: «El Señor es grande y poderoso, Él es nuestra salvación». Y así la historia de la redención avanzaba, mientras que la voz del Señor, un susurro poderoso en el corazón de Josué, proclamaba: «Este es solo el principio, la tierra prometida aguarda, y aún hay secretos que revelaré a través de ustedes». El eco de la gloria resonaba. ¿Qué otros planes divinos se estaban preparando en las sombras de los corazones humanos? La revelación aún estaba por surgir, y el gran propósito de Dios comenzaba a entrelazarse con la historia de cada uno, marcado por su presencia y vigilancia. El cielo estaba teñido de un azul radiante, como un lienzo fresco donde Dios comenzaba a escribir nuevas historias. La ciudad de Jericó, ahora convertida en ruinas, era un testimonio de la fidelidad del Señor. Los israelitas, con sus corazones rebosantes de gozo, se adentraron en la ciudad, cada paso resonando con un sentido de propósito divino. Josué, sintiendo el peso de su liderazgo, se volvió a su pueblo. Hoy no solo hemos derrotado a un enemigo, sino que Dios ha mostrado su poder para establecer su reino entre nosotros. Pero sintamos la carga de esta victoria. No se trata solo de lo que hemos tomado, sino de lo que debemos dar, pronunció con sobriedad. Las palabras hicieron eco en las almas de sus seguidores. La misión de tomar la tierra prometida estaba empezando, pero con ella venían responsabilidades para actuar con justicia y clemencia. Mientras los israelitas comenzaban a recorrer las calles polvorientas, el aliento del Señor parecía estar presente en cada rincón, guiando sus acciones con una sabiduría más allá de su entendimiento. Rahab salió de su escondite, y su corazón palpitaba con una mezcla de temor y alabanza. Ella fue testigo de la firmeza de la promesa que había abrazado. «Siervo de Dios, Josué», gritó, alzando una mano, «no olvides la promesa que me hiciste. Mi familia, mi padre, mi madre, todos deben ser salvos. Somos parte de esta historia redentora que Dios ha comenzado». Josué se detuvo, sintiendo la intensidad del momento. «Es cierto, oh mujer de fe», respondió, «tu vida será preservada y la de los tuyos. La señal será un cordón escarlata atado a tu ventana. Esta es la señal de la gracia que Dios ha extendido hacia ti». Con esos pactos, Rahab y su familia fueron acogidos en el pueblo de Israel, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en su historia. La redención estaba emergiendo, no solo como un acto de salvación, sino como un cumplimiento de la promesa hecha a los patriarcas. Sin embargo, más allá de la gloria y el júbilo, el pueblo debía enfrentar la realidad de los días venideros. Mientras avanzaban hacia un nuevo terreno, la sombra de Ai se alzaba en el horizonte.
Un pueblo desafiante con fortalezas robustas les aguardaba. Las palabras del Señor resonaron en el corazón de Josué. No temas, porque estaré contigo. Al llegar a la frontera de Ai, se escuchaban murmullos entre los guerreros de Israel. ¿Cómo podemos conquistar esto? Jericó fue un rodillo, pero Ai es más fuerte. Se percibía en la atmósfera un aire de inquietud. El rostro de Josué se ensombreció, y se dirigió a Dios en ferviente oración. Oh Señor, revélame tu voluntad. ¿Cómo procederemos? De repente, una calidez envolvió su ser, y una visión se presentó ante él. Jesús, el ángel del Señor, le habló claramente. Levanta a tu gente, y no se dejen llevar por el miedo. Para cada desafío he preparado la victoria, pero debe haber santidad en medio de ustedes. El tono reverente se apoderó de la reunión, mientras la sabiduría divina guiaba el entendimiento de Josué. La advertencia era clara. La desobediencia había traído caídas antes. La victoria no sería solo militar, sino espiritual. No podían tener confianza en ellos mismos, sino que debían confiar en el Señor. Así como has visto mi gloria a través de los muros, verás nuevamente mi mano poderosa. Pero primero, limpia tu corazón y el de tu pueblo. La verdadera valentía radica en arreglar lo que está roto entre nosotros, susurró el ángel. Las palabras se hundieron profundamente en la conciencia de cada israelita, marcando el momento en que se iniciarían transformaciones visibles en sus vidas. Gritos de fe y arrepentimiento estallaron de sus labios, mientras el pueblo se unió en clamor por misericordia y renovación. El propósito de Dios se desprendía como el amanecer sobre el horizonte, revelando que cada batalla tenía un trasfondo espiritual. Aún las sombras de Ai se desvanecerían ante el poder de un pueblo alineado con su propósito. Así, Josué levantó la mirada hacia su pueblo, su voz resonando con confianza renovada. Hoy nos unimos no solo para conquistar, sino para ser transformados. La gloria del Señor está en nuestros corazones, y la victoria nos espera. Sigamos avanzando. El pueblo gritaba con renovada fe, mientras lo que antes parecía una fortaleza se convertía en un símbolo de la gloria que estaba por manifestarse. Sin embargo, en las sombras de la victoria, un misterio aguardaba. ¿Cuál sería el costo de su obediencia? ¿Y cuál sería el verdadero significado de su fe en el Dios que les había prometido la tierra? La revelación de su plan divino estaba aún en las sombras, esperando ser desvelada. En la mañana resplandeciente del primer día, el pueblo de Israel se reunió alrededor de Josué, vibrando con una mezcla de expectación y fe. Las heridas del pasado se estaban cerrando, y los corazones, aunque marcados por pruebas y enseñanzas, palpitaban listos para un nuevo principio. La victoria sobre Jericó había sido iluminadora, un hito que les había recordado que ellos eran un pueblo elegido, llamado no solo a derrotar enemigos, sino a vivir en una relación vibrante con su Creador. Hoy avanzaremos hacia Ai, proclamó Josué, con voz firme y segura. Pero no vibraremos en la fuerza de nuestros propios brazos, sino en la poderosa mano de Yahvé, que ha estado con nosotros desde el principio. Las palabras de su líder resonaron en la multitud, llenando los corazones de valor. Sin embargo, en un rincón del campamento, un viento de duda soplaba en el corazón de Acán, cuyas decisiones pasadas seguían atormentándolo. Consciente de su error, sintió que su culpa se convertía en una sombra persistente al recordar la proclamación de consagrar todo lo tomado de Jericó. ¿Y si la próxima batalla fracasa?, pensaba con preocupación. No todo mi pueblo puede cargarme con esta maldición. Sin embargo, los ecos de la victoria reciente alimentaron la esperanza de muchos. Ahora, su fe debía ser probada una vez más. Al acercarse a Ai, Josué envió un grupo de hombres a explorar la ciudad. Regresaron con informes de que las fortificaciones de Ai eran menos imponentes que las de Jericó. No necesitamos enviar a todo nuestro ejército, sugirieron. Podemos tomar esta ciudad con un pequeño número de soldados. Confiado, Josué accedió, creyendo que la victoria sería fácil, pero el cielo sobre ellos pareció encapotarse,
y una advertencia se cernía sobre la congregación. La decisión de llevar solo una parte del ejército era una acción impulsiva, alejada del clamor de dependencia que antes habían abrazado. La confianza en su fuerza, que había brotado de la reciente victoria, rápidamente se tornó en un sacrificio innecesario a la altísima desobediencia. Cuando el pueblo marchó contra Ai, la confianza se transformó en desánimo. Aquel pequeño ejército llegó a las puertas de la ciudad y fueron rápidamente repelidos. Los hombres de Ai los derrotaron sin dificultad, y los israelitos comenzaron a huir. La batalla terminó en derrota, dejando al pueblo atónito y confundido. ¿Por qué ha hecho Dios esto?, clamaban entre sí, su fe tambaleándose al borde de la desesperación. Josué, al darse cuenta de la gravedad del asunto, rasgó su vestidura y se postró ante el arca del pacto. ¿Por qué, oh Señor, has traído esta calamidad sobre tu pueblo? No debería haber sido así. En ese momento de angustia, la voz del Señor se escuchó claramente. Israel ha pecado. Has fallado al consagrarte completamente a mí. La claridad de la advertencia lavó sobre Josué. Su preocupación por la derrota se tornó en una urgencia por restaurar la santidad entre el pueblo. Convocó a la congregación, instándoles a humillarse y confesar. El castigo de Acán se había vuelto la raíz de su caída. La elección de un solo hombre ha causado estragos a toda la nación, proclamó. Los corazones comenzaron a golpear con renovada urgencia, mientras cada persona reflexionaba sobre su bondad y libre albedrío. Aquellos que quedaban en la sombra de su desobediencia sintieron el peso de la culpa. La voz del Señor iluminó la atmósfera opaca de confusión. Ante la revelación, el pueblo se volvió hacia Acán, quien, tembloroso, confesó su pecado. He tomado del anatema, y por mi pecado, unida a su codicia, hemos echado a perder la consagración que ya había sido prometida por el Altísimo, gritó con desesperación. El lamento de Acán resonaba. Sin embargo, resonaba un eco de verdad en el corazón de muchos. La redención también requería la justicia. El resto de Israel se alineó en un acto de purificación, restaurando lo que había sido manchado. La obediencia no es solo un deber, sino una bendición que continuamente se extiende, resonó a lo largo de la congregación. Así, no solo habían experimentado una victoria, sino que se estaban preparando para hacer una vida encarnada de propósito divino, comenzando por el arrepentimiento. Una vez concluido el juicio, el pueblo renovó su compromiso de seguir al Señor con fervor renovado. Estamos listos para tomar Ai, afirmaron, unidos en su misión. La fuerza de su unidad se volvió un símbolo del poder divino que ya había comenzado a operar en ellos. «Levántense», gritó Josué, con una voz llena de fuego. «El Señor nos entregará esta batalla, y veremos su gloria una vez más». La experiencia en Jericó fue solo el principio. Ahora, con corazones claros y purificados, marcharemos a Ai con fe restaurada. Mientras se preparaban para el siguiente enfrentamiento, las divisiones de Ai ya barruntaban la llegada de un pueblo decidido a abrazar su destino. La atmósfera vibraba con expectación, y lo que antes parecía imposible estaba a punto de suceder. En el aire flotaba un eco de la advertencia divina. Un pueblo bien comprometido en su pacto atraerá gloria y bendición. Las flechas de la providencia divina estaban alineadas, y un milagro mayor aguardaba ser revelado entre ellos. De repente, el misterio que había comenzado a desvelarse se volvía apremiante. ¿Cuán lejos llevará el Señor a su pueblo que se aferra a su palabra y responde a su llamado? Así, mientras marchaban, el pueblo de Israel no solo se preparaba para derrotar a Ai, sino para descubrir la profundidad del propósito que Dios tenía destinado para todos los que caminan en su luz. Al final, los ecos del pasado se convertirían en testimonio del futuro, un futuro donde la bendición divina y los actos soberanos de Dios serían revelados en toda su gloria. Y en la profundidad de sus corazones, cada israelita sentía la promesa de un nuevo amanecer, una transformación que resonaría más allá de las tierras prometidas.